para tener claro, y antes de pasar a lo que es el plano más, mucha gente le llama la atención, el más atractivo, como es el estudio de la demonología, que estaba pendiente, ¿no? ¿Se acuerdan? De la demonología, pero antes. Y tenía un deber, ¿cierto? ¿Qué pasó con el deber? Los relatos de Dante Alighieri. Ya. Para entrar a este plano, tenemos que preparar muchísimo mente y corazón para entender qué es lo que enfoca el estudio del joven que siempre nos asedia, ¿no es cierto? ¿Sí? Al que supuestamente nos asedia, ¿sí? Supuestamente nos asedia. Porque está como león rugiente, según lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que poner nuestro espíritu dispuesto y lo que es más. Ahí entraría lo que sería el retiro espiritual. Pero para llegar al retiro espiritual, bueno, hablando teológicamente y analizando desde el punto de vista teológico, si hablamos todo el Antiguo Testamento, hacemos una referencia de lo que habla la cultura hebrea. En la cultura hebrea no existe el diablo. Ustedes pónganse a analizar todo el Antiguo Testamento, exceptuando Isaías 14, pero Isaías 14 hace una referencia del rey de... Exactamente, Ezequiel también hace una referencia, pero del rey de Tiro. Pero teológicamente, apologéticamente, doctrinalmente, asumimos de que se está hablando del enemigo. Ahora, cuando hablamos en Isaías 14, vamos a la Biblia. Isaías 14. Y nos vamos netamente. Nos vamos al versículo 9. No, síganos. Desde el 9, entonces, ¿qué dice Isaías 14 desde el versículo 9? El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar a sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Versículo 10, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ya, si nos vamos a la Biblia hebrea, PDF, vamos a ver qué nos quiere decir Isaías. Entonces vamos a Isaías. ¿Versículo qué? ¿Versículo era el 12? El 12, 14, 12. Oh lucero que caíste en la mañana. Vamos a Isaías. ¿Quién estamos? Isaías. Versículo, capítulo 14. Versículo 12. 14, versículo 12. 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Y vamos a transliterar. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia?
Entonces, ¿qué nos dice en hebreo? Primero dice Heine, y escriban Heine, Napalete, Heine Napalete, mi, Heine Napalete, mi, Shamaim. Hasta ahí dice, como caíste de los cielos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la primera palabra? ¿Cuál era? Einé, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Ya? Einé. Y caíste es napaleta. Caíste de es mi. Y Shamaim es cielos, ¿no es cierto? Entonces el nombre del joven vendría aquí, que dice la palabra en hebreo, sería Heilel, Ban. Heilel Ban Shahar. Heilel Ban Shahar. Heilei Ban Shahar. Heilei, ¿ya? Que en arameo tiene una connotación que dice Lua. En arameo de hebreo, Heilei Lua. Shafan Shufir. Entonces, Heilen Lua significa Lua Shufir, ¿no es cierto? Lua Shufir, ¿ya? Entonces toda la connotación significa Lua Shufir. Lua Shufir en arameo. Lua Shufir. Y hacia el latín, ¿qué sería? Lua Shufir. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Ya? ¿Qué es el lucero de la mañana? O sea, el nacimiento de la luz. Ellos hablaban del alba en Isaías 14, ¿verdad? ¿Cómo caíste en la mañana, lucero del alba? Pero lucero del alba en latín significa portador de luz, que es Lua Shifir, ¿no? Lua Shifir, que es Lucifer, ¿verdad? Ya, ahí comenzamos. Entonces ahí viene la relación cultural, la relación, partiendo de que los hebreos no tienen un demonio, porque ellos hablan de un Dios único. Entonces, cuando ellos predicaban, cuando hablan de la Torá en las sinagogas, hablan como dice Job. Vámonos al Job. ¿Qué dice Job? Al libro de Job. El libro de Job refleja la justicia de Dios, ¿no? Vamos a Job 1:21. El que llega me avisa. O Job 2:10, 1:21 al 22, o Job 2:10.
ver, lea, Soñita. Sí. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. Amén. Ya, ahí es una referencia. ¿Qué más dices? Listo. El Señor me dio lo que temía, y el Señor me lo ha quitado. Ya. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vámonos a Job 2:10. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de las cosas buenas y nunca lo malo? Ya, hasta ahí nomás. Entonces, en la cultura hablábamos de que de Dios viene todo. Viene lo bueno y viene lo malo. Por eso es que mucha gente juzga a Dios y le dice que Dios es un Dios imperfecto, es un Dios vengador, es un Dios guerrero, es un Dios asesino. Eso dicen del Antiguo Testamento. Pero ahora hagamos un análisis, o sea, no es netamente Dios en el sentido de su posición, ¿ya? Entonces, al referirse que todo viene de Dios, lo bueno y lo malo, no podría existir un Lucifer, un Satanás, nada, ¿verdad? ¿Ya? No podría existir dentro de lo que dice la cultura hebrea. Ahora, la connotación de la justicia de Dios. Vamos al ejemplo nuestro, ¿no? Es feo uno ponerse de ejemplo. Pero, si supuestamente soy un hombre de Dios y mi esposa es una mujer de Dios, que estamos llevando la palabra, que predicamos la palabra, y de pronto se va nuestra niña. ¿Ya? O sea, si vamos a la connotación de los hebreos, Dios da, Dios quita. ¿Ya? Si nos vamos a la connotación religiosa, diríamos el diablo es un diablo malo que nos ha quitado a nuestra niña. O vamos a la connotación juzgadora que dice que nosotros estamos padeciendo porque nos merecemos el castigo de Dios por haber sido malos. O sea, hay tres connotaciones, ¿no es cierto? Un día usted dijo, Soñita, de su boca, dijo, muerte es pecado, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Que el pecado es muerte. ¿Sí? Es que eso... Pero espérate un ratito. Pero dice la palabra dentro de la connotación de la muerte espiritual. Sí, en muerte física, o sea, si nos ponemos en el plano de que la muerte física es un castigo de Dios, ¿ya? O es de Dios, o es del diablo, la muerte es algo natural que todos debemos pasar, ¿sí? Porque, como dice el dicho, que alguien me alce la mano que he vivido desde la creación del mundo. Nadie. Entonces todos tenemos esa situación que vamos a la postre a irnos. Unos más temprano, unos más tarde. Entonces Dios, o sea, en el sentido que le da a Job en la justicia, Él sabe lo que hace, lo perfecto, lo magnificente, ¿sí? Y tiene, como se dice, nos vamos al plano determinista, tiene Él todo controlado y todos los aspectos y todo lo que se va a cumplir. Y ahí chocamos con la teología de ¿quién? De Calvino, ¿no es cierto? ¿Qué decía Calvino, Soñita? Como teólogos, como predicadores, tenemos que tener debemos tener un conocimiento práctico de lo que estamos predicando. Cuando estábamos estudiando, y de pronto el Andrés me puede corregir, estudiábamos tres corrientes en el sentido que nosotros predicamos, ¿verdad? No estamos predicando en la corriente eclesial católica, ¿verdad? ¿Por qué no estamos predicando? Entonces tenemos que tener claro, para entrar al otro tema, tenemos que tener claro que hicimos incluso el análisis de Tomás de Aquino, analizamos a los padres de la iglesia, analizamos todo, inclusive
de los concilios, para qué fueron, por qué se dieron los concilios. Si no tenemos claros de eso, entonces no podemos nosotros enfrentarnos a la situación más difícil, mi sonita. No es porque le reclame, sino que tenemos que estar bien firmes. Entonces, cuando uno es religioso, cuando uno es cultural, y me dejo guiar por lo que dice la cultura, la tradición, ¿qué diría? Obviamente Diosito es el que nos guía, nos lleva cuando nos portamos bien. Cuando nos portamos mal nos vamos al infierno, ¿no es cierto, Andresito? Nos vamos al infierno, porque Diosito castiga también a los que somos malvados. Diosito hace, ¿no es cierto que esa era nuestra teología? Sí, papi. Yeah. Entonces, esa teología dice la verdad. Yeah. La teología que nos enseñaron cuando estuvimos en el catecismo, sin querer raspar a la religión madre, como se puede decir, porque son religiones. Y cuando partimos de ahí, la religión, ¿qué es? Cultura, es tradición, ¿ya? Es un rito. Ya vamos a ver lo que son las liturgias, que son ritos que supuestamente nos conectan con Dios. Supuestamente usted, Sonita, quería tener una comunionía, una comunión con Dios al estar en ayuno. Perfecto. Pero el ayuno no me lleva a una comunionía de estar con Dios. El ayuno me lleva a fortalecer a mi espíritu para no doblegarme ante la tentación y la carne. Ese es el ayuno. Es el ayuno, o sea, el principio básico del ayuno, ¿ya? Por más que ayune y todo lo demás, y si mi corazón está en otro lado, no me sirve de nada. Sí. Pero si hago con convicción las cosas, le digo, mañana tengo que yo predicar la palabra, Señor, entrégame, me entrego en oración, clamo a Él, para que sea, no a mi manera, a la manera que Dios quiere. Entonces estoy dejando toda la religión a un lado. Pero si yo hago un rito para hacer la prédica, y recuerdo que di una prédica y me fue pero magnífico, Dios se manifestó, en donde por cosas de la vida yo me levanté el día de la prédica por decir, aunque suena medio grosero, con el calzoncillo al revés. Me puse las medias que no eran par, y me puse un zapato de un color y otro zapato de color. Entonces dije, no, pues si es que quiero que Dios haga la presencia, tengo que hacer lo mismo siempre. Entonces, todas las veces que me toca predicar, me voy a poner el calzoncillo al revés, de un color de un zapato, de otro color. Ya, eso nos conlleva a una repetición y pensamos que esa repetición, ya, entonces debemos entender eso, o sea, ya, nuestra religiosidad nos lleva a cometer esas situaciones y no le dejamos a Dios que sea libre en el sentido de que se haga su voluntad, sino que estamos aquí, quiero que se haga mi voluntad, ¿no? Como la vez que de pronto vinieron solo 2 personas y daba ganas de uno jalarse los pelos, pero la palabra era para esas 2 personas. Pero ahora tenemos que entender que la palabra está trascendiendo más allá. Les cuento, la primera prédica suya, Sonita, en las redes sociales de Facebook, llegan a los 680 visitantes. O sea, 680 personas le han visto y han recibido el mensaje de su parte, Sonita. Pero nos vamos al Facebook y están solo 2. Pues se acuerda que le dije, Sonita, ¿y qué pasa? Es que me da vergüenza pasar a las personas que me conocen. No se trata de la vergüenza, no se trata de yo. Se trata de pasar el mensaje que Dios me mandó a pasar. La esencia, no a ver en las uñas, sino al mensaje. Y si no entendemos eso, entonces no estamos haciendo la obra de Dios. Es como cuando yo estoy caminando y Dios me dice, háblale a este tipo porque necesita de ti, de pronto se va a suicidar. Y por miedo, no, es que yo no soy digno, no puedo hablar. Y vámonos para allá. Porque muchos los malinterpretan a estos versículos.
Vámonos a Mateo 25, o al Mateo 25. Sí, Mateo 25. Para entender esto. Sí, el 20 vamos, Mateo 25. Mateo 25, 25. Ya, dice. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo. Vamos desde la 14. Ya, listo. Dice. También el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. ¿Ya? Reunió a sus sirvientes y les confió su dinero mientras estuviera ausente. ¿Ya? Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, ¿Ya? al último 1 bolsa de plata. ¿Ya? Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Amén. Hasta ahí nomás. Ya. Cuando regresó, obviamente, el dueño del dinero llegó, el uno le dijo, ¿qué hiciste con mi dinero? El que le había dado 4 bolsas. Aquí está. Y él metía al banco y produjo intereses. Mira, te doy al 100 por 1. El otro también te doy al 100 por 1. Pero el otro fue y negó. Aquí muchos lo malinterpretan y lo hablan en el sentido de los diezmos. Y eso les fascina, ¿no? A nuestros colegas hermanitos que les gusta fomentar la prosperidad. El diezmo no es malo, pero el diezmo no se sujeta a la obligación, sino al corazón. Amén. Y lo interpretan para este lado. Pero si hablamos de los dones, ¿ya? Y si Dios me está dando un don, ¿ya? ¿Cuál es el don? ¿Qué estamos hablando el don? ¿Qué quiere Dios? Mi carga es más ligera que la tuya. Yo me llevo tu carga y tú llevas la mía, que es más ligera de llevar. ¿Cuál es la carga ligera que nos da Dios a nosotros? ¿Cuál es? La predicación. Llevar el evangelio. Y no solo es hablar. Dios nos pone en el sentido del testimonio, de cómo nos comportamos. Si nosotros nos comportamos bien, en el sentido somos testimonio de luz, comenzamos a carrear de eso. Y eso, por ejemplo, a mí me falta mucho, porque siempre tengo la cara horrorosa, solo de bravo y todo lo demás. Yo debo cambiar en eso, tengo que enfocarme en eso. Y eso es lo que yo tengo que hacer. O sea, ¿cuál es el don? Que me está dando la predicación, pero mi falla es mi testimonio. No estoy dando un buen testimonio. ¿Por qué nos metimos en este caso? Porque estamos hablando de la predicación. Y estamos hablando de este momento tan bonito que es el mandar el mensaje. En el Facebook usted ha mandado a 680 personas el mensaje que les llegó y lo tomaron. Y como dice la palabra de Dios, la palabra no vuelve vacía. Sí, no vuelve vacía. Pero nos vamos al Facebook, y el Facebook, para hacerle mover al Facebook es más duro que, digamos, al YouTube. Entonces tenemos que estar, manda, y es lo que debemos hacer. Entonces le pregunto, Benita, ¿por qué no está mandando? Y está mandando mi canción y me está mandando su prédica, obvio. Ajá. Yo no quiero que vean mi canción y me admiren. Yo la metí por prueba y todo eso. Bueno, para anhelar un poquito el corazón. Pero lo importante es la prédica. Sí. Entonces, partamos de ese punto. Entonces, cuando comenzamos con convicción, a ver, no las cosas religiosas. Las cosas religiosas, ¿cuáles son las cosas religiosas? O sea, el temor. El que me digan, me van a juzgar porque estoy detrás del púlpito y me van a decir, ¿qué te crees si tú no eres ningún santo? ¿Y quién dice que todos somos santos? ¿Y quién dice que el cura o el pastor, el otro, sean santos? Somos hombres. Y si no reconocemos nuestras fallas, si no nos arrepentimos, no va a tener fruto lo que dice
lo que estamos haciendo. Entonces, si tenemos temor a eso, quitémonos, ¿cómo se dice el dicho? Exactamente, las cosas de la religiosidad, para poder comprender este punto. Entonces, cuando hablábamos de que llegamos al suceso de Calvino, hablando de la muerte, porque la muerte nos toca a todos, ¿verdad? Sí. La muerte nos toca a todos. Así es. De una u otra situación vamos a ir directamente a la muerte, unos más pronto, otros más tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la muerte no es ni castigo, no es ni penitencia, entendemos, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que se destaca a juzgar. Se murió ese hombre, es que por malo, ese era un pecador, ese era un terrible, se merece que haya muerto y bien, y no sabe que a la vuelta de la esquina le agarra el carro a esa persona y se murió también. Porque no sabemos, cuando es Dios sí sabe. Entonces, cuando hablamos de que Dios sí sabe y tiene todo dispuesto en el caminar, ¿no? Ahí viene el entendimiento filosófico y teológico, ¿ya? Cuando Martín Lutero vio que, porque era un monje, era un sacerdote, él daba misa, ¿ya? Vio que las cosas eran chuecas dentro del clero y solo se buscaba el poder. Por eso a ver, ¿qué horas son? Son las 4:10. Les hiciera ver una película que se llama El Clero. No. Otro día. Esa película demuestra y desnuda todo lo que es la lucha del poder dentro de la Iglesia Católica. Y no solo la Iglesia Católica se disputan el poder, hay iglesias gigantes, donde los patriarcas ya están viejitos, y los de abajo, los pastores, los que están en pesca del río revuelto, quieren agarrarse de ese poder. También hay esos asuntos. Pero eso nos comienza a llevar hacia otro punto, ¿ya? Entonces Martín Lutero dijo, ya me cansé de este asunto, y la iglesia puso las 95 tesis en la catedral ¿de qué catedral? ¿Quién me dice? ¿Qué catedral? De Rittenberg, en Alemania, ¿sí? Por su inconformidad, y leímos, nos dimos el trabajo de leer las 95 tesis, ¿se acuerdan? Sí. ¿A qué se llevará? Y más así decía el enfoque hacia las indulgencias. Sí. ¿Qué era la indulgencia? Era la manera como se compraba salvación. Entonces, ¿qué decían? Y eso ya de muertos, decían. Preguntaban, vea, mi papá se murió y yo quiero que vaya al cielito y no pase por el purgatorio. Entonces el cura que decía, a ver, ya al cielito, entonces tiene que estar al lado de la capilla, acá en el mausoleo de la iglesia, pero eso te cuesta, no importa, con tal que sea la salvación. Pero había el pobre que decía, no tengo, al infierno, a la fosa común. En los cementerios antes, cuando los que no tenían dinero, y creo que hasta ahora, les mandan a las fosas comunes donde están todos los cadáveres ahí botados, ponían cal ahí. Entonces esos cadáveres se iban al infierno, no tenían la veña de Dios, porque pero no solo los católicos, los evangélicos son peores. Los evangélicos te piden de frente la plata. Bueno, si quieres que Dios remedie tu vida, te sane, te salve, ofrenda, diezma. Sobre el diezmo, ofrenda más. Y te daremos, o sea, y pienso yo, estaría yo a favor de Lutero. Pero Lutero, dentro de su teología, hablaba de que la salvación es para todos, ¿cierto? Y ahí había un versículo que nos hacía referencia.
Vámonos a Timoteo 2:4. Timoteo 2:4. Y les leo. Hace referencia de los hombres. Pablo hace referencia a los hombres que dice que Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice su versión, Soñita? Aquí dicen, ¿quién quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad? O sea, Dios quiere que todos seamos salvos. Esa era una revelación hacia Pablo. ¿Sí? Y nosotros seguimos la teología de Pablo. ¿Y de dónde saca la teología Pablo? De Jesucristo. Que Jesucristo quería. Y por eso dice en Mateo 28. ¿Qué dice en Mateo 28? Y de hacer discípulos. Mateo 28, la transmisión, 16. Dice, Ya. Dice Jesús, Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es la idea. Pero, según teólogos y según biblistas que han hecho que los papiros, por ejemplo, en los papiros más antiguos, en donde se revela el Evangelio de Mateo, ¿qué versículos son los dos últimos? 18 al 20. Ya. Sí. Están, solo llegarían hasta el versículo 17. Y lo demás es agregado. No existen los versículos 18 en los más antiguos. Pero ya los más modernos, ya por decir, el protoevangelio de Mateo y Marcos estarían más o menos en el año 300 o 280 después de Cristo. Había esos evangelios. ¿Ya? Obviamente que no estaban numerados, no tenían versículos, pero la palabra llegaba justo hasta donde comienza el 17 o el 18. El 17, en Mateo. ¿Ya? Pero se lo asumía, y a partir del año 600, 700 aparecían papiros que tenían ya el versículo 18, 19 y 20. Entonces se da cuenta que fueron agregados. Marcos, al final del capítulo de Marcos, habla de la misión del... Ya, por eso es que hacemos la referencia. Entonces Mateo viene de una recopilación de datos. ¿Cuál fue el primer evangelio que se escribió? Eso debemos tener en cuenta. El primer evangelio escrito fue el evangelio de Marcos. Y Marcos no fue ni siquiera discípulo. Marcos era sobrino de Bernabé. Sí, en Hechos habla de Marcos, de Juan Marcos. Entonces son nombres bien palpables. Y Marcos en el capítulo 16, del 15 al 18, que sí constan desde los antiguos y protoevangelios, dice, y les digo, id por todo el mundo y predicad, o sea, es lo que nos manda Dios, y predicad el evangelio. Aquí no dice esto solo para los apóstoles, pastores o sacerdotes, ¿no? Aquí dice para todos, y en imperativo, o sea, es una orden. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué dice Mateo 28? Volvamos a leerlo. Desde el 16, o del 18, Mateo 28, 18. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Tengan por seguro esto,
que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ya. ¿Y qué dice Marcos? Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ya. Marcos 16. Y el que creyere, este es el dato más preciso, y el que creyere fuere bautizado y será salvo. Pero ahí no dice como nos han enseñado que para bautizarte tienes que esto, sino solo que No, creas. es que eso es ya cultural, pues ese, ya, es que eso es cultural y ese es el proceso de una iglesia. Entonces, ¿qué dice la iglesia? Entonces ya llegaste a los caminos y de pronto el Andresito vivía con una chica sin casarse y todo lo demás. Entonces el Andresito tiene convicción de casarse y dice: vea, pastor, yo quiero bautizarme. Ya, mi hijo, pero primero tienes que casarte, ¿ya? Entonces, dándote el registro civil, dame ese papelito y te caso. Y aquí, a ver, el templo lo voy a vaciar para hacerte una linda fiesta. Y, a ver, hacemos número de... Estito te va a costar, mijo. Y además la ofrendita, darás la ofrenda. ¿Ya? ¿Te dan cuenta cómo son las cosas? Cuando a mí me mandaron a la iglesia, con mi esposa y mi hija, nos mandaron a una misión en la costa. Sí. Y dimos una palabra, pero hermosísima, y la gente dijo: quiero ser bautizado. Vámonos a Marcos, donde dice el eunuco. El eunuco, vamos. Al eunuco. De Daniel. El eunuco en el evangelio. No me acuerdo. Felipe y el eunuco. Felipe. Creo que se me mueve el nombre. Que dice que él lo instruyó a Felipe, lo instruyó al eunuco. Hechos 8:26. Ya. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo las profecías de Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Perdón. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, quien lo contara, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo volvió a ver más. Ya. ¿En qué estamos? Nos ampliamos totalmente en Hechos. ¿En Hechos dónde? Estamos. Hechos 8, del 26 al 39. Entonces comenzamos a hablar sobre la religiosidad, ¿no? ¿Y qué es la religiosidad? Es la regla que uno se impone dentro de un grupo para trabajar. Si comenzáramos a imponer reglas aquí en las reuniones que tenemos,
Diríamos, todos tenemos que venir de toga, o si no es pecado. Comenzamos a armar liturgias, rituales que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, debemos despojarnos de la religiosidad. Y hablando a lo que íbamos, que nos mandan a una obra, a una misión, y damos la palabra, y todos querían bautizarse, 50 personas. ¿Dónde nos bautizamos? Vamos a la piscina. Me metí con ropa. A ver, mis hermanos, sin alabanza, sin Broadway, sin nada de que el posencuentro, que el encuentro, que el recontraencuentro, que el encuentro la misión, que el encuentro la venganza. ¿Sí? Fue espontáneo como el eunuco. Y vinieron y los bauticé en nombre de Cristo, Jesús, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando los líderes de estas hermanos, pero debía averiguar si eran casados. Porque no podemos bautizar a los que viven en pecado. Entonces le pregunté, ¿y usted vive libre de pecado? O sea, mejor no nos bauticemos nadie. O sea, entendamos eso. La religiosidad nos lleva a otro punto. Y no podemos entrar a trabajar con el tema que vamos a hablar por la religiosidad. ¿Y qué es la religiosidad? Es la sensatez de mirar las cosas tenazmente. Entonces del Andrés me dice, está hablando de religiosidad y me toca estarme parando y cantando alabanzas en el culto. Eso es otra cosa. Cuando tú te pones tu corazón sublime ante Dios, le vas a alabar y le vas a entregar, como entregar un regalo. Porque la alabanza es como es ponerle en su sitio a Dios. Es muy distinto a algo religioso. Es muy distinto. Es una adoración, una alabanza, y le canto de alegría, de amor, sí, agradecido de lo que Él me está dando. Por eso le decían igualmente al rey David cuando tomó la ciudad de Jerusalén. Él decide, voy a alabarle a mi Dios, y le puso en procesión al arca, y tocaban todos trompetas, se quitó toda la ropa y solo en calzoncillo comenzó a alabarle a Dios, o sea, como vino al mundo. A mí me gusta orar cuando estoy en la ducha, cuando estoy sin nada y me cae el agua encima. Le digo, heme aquí como soy ante ti, Señor. Y no por religiosidad, yo les cuento mi intimidad, porque es algo mío. No con eso voy a decir lo mismo, no sé. Después del Andrés va a decir, me voy a la piscina y voy a alabarle a Dios Yocho ahí, entonces. Eso sí no diga. Entonces, por eso Lutero decía que la salvación es para todos. Ya. Por eso decía, siempre salvos, una sola gracia y una sola fe. Exactamente. Es lo principal. Y es lo que nosotros llegamos. Pero viene un muchacho que se llama Calvino y comienza a entreverar las cosas. Y no las entrevera porque le da la gana. O sea, y es una revelación de Dios también. ¿Ya? Para que dice, el que tenga oídos escuche, y el que tenga comprensión comprenda, como dijo en Apocalipsis. ¿Sí? Y debemos tener ese punto, pero bien claro. Y lleva a Calvino y comienza a analizar, bueno, pero si todos somos salvos, ¿por qué esta persona? Y justo hace un experimento, ¿no? ¿Cómo amos? ¿Por qué me obligas a casarme con una prostituta que iba todos los días a sacarle desde donde ella estaba pecando para llevarla a la casa? Y lo peor de todo, que llegó a amarla tanto a esa prostituta. Y después reclamaba a Dios, Señor, ¿por qué me das de una prostituta de esposa que no me honra, que no me da nada? Y lo peor es que mi corazón está dividido y tengo que irle a sacar de donde trabaja. Y tengo que llevar ese padecimiento. Y Dios dice, para que tú entiendas cómo tu pueblo se prostituye ante mí, cuál es mi sufrimiento. ¿No es cierto? Entonces, o sea, vamos mirando más allá. Y Calvino se comienza a analizar y dice, pero si a este tipo que yo le cojo, le digo, te voy a ayudar, y no quiere salir de ese hueco, entonces comienza a pensar, no, pues Dios es soberano. Y Él ya tiene elegido a su rebaño. Cabras por allá, ovejas por acá. ¿Y cuáles son las cabras? Más que nada, Los no aceptos.
por eso Es que yo, por ejemplo, yo no le escucho a Dios, él no me ha hablado, Pablo, entonces yo no sería no acepto. Pero si No tengo a obedeces, las gracias de entonces, Dios. Es que de acuerdo a la teología calvinista, él plantea, Dios es soberano. Y si Dios es soberano, y si tú eres bendecido, y si eres hijo de Dios, primero tienes que tener buen dinero, salud, las enfermedades no te dan. Y ahí viene la teología que habla. Estás enfermo porque has de estar en pecado. Estás pobre porque has de estar en pecado, porque no diezmas a Dios. Porque te robas, según Malaquías, te robas la plata de Dios. Dios no necesita un céntimo de nosotros. Así Él es Dios, es el dueño de todo. Entonces, obviamente, que dicen, te quita la plata, entonces lo utilizan para la prosperidad. Pero había algo que tenía la razón, Calvino, en lo que habla de la soberanía. La soberanidad es Dios soberano, soberano. Y cuando comenzamos a entender, a tratar de entender a Calvino, vemos de que hay gente necia que no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia. Y nosotros, y la palabra comienza a fallar, que dice la palabra no vuelve vacía. Entonces Calvino dice, no, es que Dios te revela a quién debes de la palabra. Cuando sabemos que Lutero planteó de lo que el mayor requerimiento, lo que más quiere Dios, de acuerdo a Timoteo, a la revelación de Pablo, es que todos seamos salvos. Entonces, ¿cómo es eso? Y le hago a un verdugo de esos, le doy la palabra y le digo, ve, haciendo unas cosas, y no cambia. Yo no cambio a nadie. Pero cuando comenzamos a entender las visiones desde otro punto, llega otro que se llama Arminio, ¿ya? Y la friega peor, la salvación se pierde, dice. Y la santidad es puritana, es pura, porque a la vuelta de la esquina, y tiene razón, a la vuelta de la esquina estoy de pecador y me quedé fregado, porque Dios no hace promedios. Dios no dice, a ver, Andrés, déjame ver. Te has ido a festejar con tus amigos en una discoteca. Punto negativo. Eres bueno con tu mamá. Punto positivo. Así. Es el promedio. Ya. Promedio pasaste sobre 50, ya estás adentro. No es así. Es el momento. Y no sabemos del momento. Él ve en nuestro corazón. Por eso dice de gloria en gloria. Si tú pecas, arrepiéntete. Y Dios te absolverá. Entonces comenzamos a entender que la religiosidad no tiene nada que ver en nuestro caminar con Dios. Dios no vino a crear iglesias. Dios no vino a crear nada, ni pastores. Amén, el que quiera predicar. Y cuando dice, si quieres ser predicador, buen oficio te has acercado. Pero tienes que cumplir, ser testimonio. Es que no es tantos requisitos, tienes que ser testimonio. Si eres un borracho, ¿cómo vas a dar tú y predicar la palabra sobre que el ser muy excesivo en el licor te va a llevar aparte de Dios? Pero no es por el hecho de que tomes, es por el hecho de que tomas, te vuelves promiscuo, mal hablado, te metes con cualquier mujer, haces tonterías. O sea, estás haciendo quedar mal el nombre de Dios. ¿Ya? No es la religiosidad, entonces no es requisito. ¿Ya? Porque ¿qué saco yo predicando la palabra de Dios? Yo no tomo, pero por dentro está el fuego que... Estoy engañándole a Dios. ¿No es cierto? Estoy engañándole a Dios. Entonces, tenemos que tener presente de que la religiosidad no me lleva a ningún lado. Y si yo entro desarmado a querer repeler al joven que siempre nos quiere poner al pie, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar?
Vamos a Hechos. Vamos a Hechos. Hechos 19. Desde el 12 vamos. Espérenme un segundo. Vamos desde el 11. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y a las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero aquí pongámosle empeño, dice. Desde el 13, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, No, eran discípulos. ¿ya? No, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Notarán, Esceva. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús lo conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y eran magnificando el nombre de Jesús. ¿Ya? O sea, es cosa seria meterse contra las cosas que no sabemos, ¿no es cierto? Un pastor ya sabía decir: yo soy malo para liberar de demonios. Yo, mejor ni me traigan endemoniados, por decir así. Pero todo tiene una connotación. Si no nos destapamos de la religiosidad, esto nos va a conllevar a tener debilidad ante los seres malos. Ahora, entendemos lo que dijo Calvino, entendemos lo que dijo Arminio, entendemos lo que te dijo Lutero. Ya nos lleva a otra connotación, ya no religiosa, no puedes buscar más de bueno, o el de Quaker, nos lleva a otra connotación. ¿Alguna pregunta? Las preguntas hazlas. Si tienes dudas, hazlas. Les cuento. Tenía unos amigos que eran misioneros del Carmelo, buenas personas, y les gustaba hacer misiones con los curas. Y había un padre que en su bondad, en su corazón, tenía un corazón muy bueno, así como hay otros que son medios verdugos. De igual manera hay pastores buenos, pastores que quitarán de ahí, perdón.
Entonces les cuento la historia. Este sacerdote contaba cuando él era joven. Él era joven. Les voy a contar una experiencia de exorcismo. Después analizamos la liturgia. Entonces, era recién ordenado este padre. Trabajaba, creo, como vicario en una catedral enorme en México. Era mexicano. Y les contaba a los muchachos. Y una tarde, más o menos un sábado, tipo 3, 4 de la tarde, parquean un taxi ahí en la capilla. Era la capilla y la iglesia mayor y un patio, ¿no? Que tienen esas iglesias grandotas. Y entra una señora desesperada y le dice al padre: ayúdenos, nuestra niña está endemoniada. Y le hemos llamado de médicos, psicólogos, psiquiatras y nadie da con pelo como se dice vulgarmente, no dan con pie con bola. Y le traen a la niña, le habían hecho exámenes, le habían hecho ¿cómo se llama? Ecosonografía del cerebro y todo eso para verificar todo estaba bien. Porque aducen de que lo que llamamos a veces endemoniados son enfermedades psiquiátricas. En su mayoría sí. Pero hay situaciones que no las son tanto así. Nosotros hemos visto con Soraya, usted también ha visto situaciones de posesión y liberación, ¿verdad? Sí. A diferencia de los sacerdotes, nosotros trabajamos con el corazón. Si tenemos un corazón impuro, y vamos a lo que dice esta historia, de que le traen a la niña, y la niña realmente era desfigurada totalmente, con una actitud babeando, vomitando, transformada, terriblemente, como indican las películas, más o menos, y 100 veces peor. Entonces el padre, el párroco, comienza el ritual ahí en la capilla. Entonces, el momento que el párroco va a hacer las cosas, este demonio le dice: ¿y qué autoridad tienes sobre mí? Le dice. O sea, con estas palabras textuales: si tú tienes hijos con la señora tal, no has cumplido el celibato. Y lo peor, que hasta el diablo es sabio. Dice: el celibato que ustedes mismos imponen para no cumplir. Porque el hecho de tener una mujer no implica pecado. O sea, en el sentido del matrimonio, obviamente. Sí. Y ustedes mismos se han atado las manos, pero ahora estás incumpliendo ante tu papa, le decía él. O sea, este sacerdote había sido lo peor, y él no podía hacer nada porque era verdad, se había quedado pero estupefacto, arrimado al lado de su crucifijo sin saber nada, e ido. Y no es porque partamos de este punto y apunten: el mal no tiene poder sobre nosotros, entendamos eso. ¿Quién es el mal? El joven que ya le conocemos, ¿no es cierto? Sí. No me gusta ni mencionarlo, porque no por temor, sino que no se merece. ¿Ya? Y saliéndonos del plano, Soñita y Andrés, si el diablo se arrepintiera de corazón, Que perdona. Claro, Dios le perdona así todo. ¿y por qué lo dice con tanta seguridad? Porque la palabra dice: ¿Y por qué es tan tonto y por qué no se arrepiente? por orgullo debe ser. Muy orgulloso. A ver, estudien y averigüen por qué el diablo no se arrepiente. Y hay pautas. Orgullo. De ver por qué el diablo no se arrepiente. ¿Ya? ¿Cómo es que los seres espirituales No sé. derecho? Averigüen, lean. ¿Ya? Ya te digo, es por orgullo. No seamos... Yo no soy dueño de la verdad. Entonces, el mal no tiene poder sobre nosotros, salvo
que nosotros le permitamos. Sí. Y no es a través del pecado, no lo entiendan. Salvo que nosotros lo permitamos. ¿Bien? Punto 2. El mal no es omnisciente. Él no sabe lo que pensamos ni lo que sentimos. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué puedo darles algo también de ver? Ya, para que entiendan. ¿Por qué les asevero de que el diablo no es omnisciente? Eso debe ver. No, esa no es la respuesta. Hay otra. Y es bien palpable. ¿Por qué el diablo no es potente? ¿Por qué es omnipotente? Dios es omnipotente. ¿Por qué el diablo no es omnipresente? De ver. No es tanto eso. Pero yo sí les asevero y quiero que solo demuestren eso, de que Dios no es, de que el diablo no es ni omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. Ya. En el caso de acá, por alegoría, al curita párroco todo el mundo le había conocido. Entonces ya el chisme estaba más que dado. Entonces este demonio ya se dio cuenta de con quién está trabajando. Entonces de ley no tenía autoridad. Entonces le tocó al recién ordenado. Afrontar con ese jovencito. Era jovencito. Puede hacerse cargo de Loki. Felicito. Hágase cargo de Loki. Ese es el señor. A ver lo que está viendo. Márcala. Ahí mantén. Márcala. Mire, conferencia. Márcala. Eso. Ay, dale cariño. Ya. Y el bebé, cabrón. Sabe que quiere. Entonces, le toca hacer el trabajo. Y para hacer el trabajo, ellos seguían por un rito. Y vamos a analizar el rito. Si nosotros vamos con corazón puro y humildemente sabiendo que somos siervos de Dios, y no vamos a hacer lo que cometieron ahí, ese error, porque además de los curas estaban un grupo de catequistas que también trabajaban, o sea, que vieron toda la escena. Entonces, cuando le tenían a la niña y el cura ya quedó como cao y solo quedaba el joven, uno de esos se le ocurre: en nombre de Cristo Jesús te ordeno que te largues. Y le contesta: perfecto, me largo de aquí, me meto en vos. Entonces el sacerdote recién ordenado les dice: por favor, vamos, porque él ya se espantó, el otro ya quedó medio susceptible de que, ¿ya? Imagínense qué infeliz este demonio, o sea, tiene tanta argucia para combatir. A diferencia de los católicos, los evangélicos, no porque hayamos entregado la vida a Dios, pero si vamos con corazones impuros, y como dijo Jesús, solo con ayuno y oración. ¿Qué quiere decir el ayuno? Y ahí vamos al punto, Soñita. El ayuno es privarme de muchas cosas para fortalecer ¿qué? Mi espíritu. ¿Ya? No es para tener conexión con Dios. Con Dios la tenemos cuando queramos. ¿Sí? Él está siempre con nosotros. Es para fortalecer nuestro espíritu a más de la oración. Por eso un cristiano puro puede mandarle 3 patadas a cualquier demonio. Y no porque él sea poderoso, sino porque hágase tu voluntad. Porque ni los ángeles tienen ese poder. Dios está.
hágase tu voluntad, porque en nombre de Cristo Jesús, tú me fortaleces para interrumpirte. Como dijo la Soraya, no te me manifiestas. Así. La dijo con autoridad, porque Dios no hizo la Soraya. Exacto. La Soraya se quedaba tiesa. Pero entró el Espíritu de Dios y dijo, no te manifiestas. Sí. Ese evento, ¿se acuerdan ustedes de ese evento? ¿Yeah? Entonces no fue la Soraya, fue el Espíritu de Dios que entró ahí, porque la Soraya o yo no somos dignos de nada. Solo Dios nos puede, pero ahora en el ritual católico, en cambio, es un ritual. Los rituales sí tienen efecto, en cierta manera, porque es algo mágico, pero es muy duro. Entonces, ¿qué dice el sacerdote? Eso, ellos estudian, creo, como 2 años solo de demonología para poder hacer exorcismos. Y hay especialidad para exorcistas. Sí, pero para pedir un exorcista al Vaticano, que son 200 para todo el mundo. Imagínense en el pedido, bueno, pues a ver si es que en unos 10 años te cae el exorcista. Entonces el cura debe estar preparado para esos eventos. Entonces, a lo que era, el padre logró luchar contra este demonio y lo mandó, pero quedó bien vapuleado. Lo que, a contrario de los cristianos en su corazón que logran hacer esto, ellos no quedan vapuleados, sino que Dios está con ellos, porque no nos basamos en ningún tipo de ritual. Entonces, a lo que decía, ¿qué pasó con este muchacho que se atrevió a decirle? No tenía un corazón dispuesto y puro, no había ayunado, no había orado, y por eso debemos estar todos los días preparados, porque a la vuelta de la esquina no sabemos ni con quién nos topamos, y hasta con nosotros mismos. Bueno, hasta ahí preguntas, reclamos, censuras. Entonces, a lo que iba. Aceptamos la teología luterana, la teología arminiana, la teología calvinista, porque todos tienen la razón. Y una vez les expliqué, hablando ya cuánticamente, qué cosa que me pueden excomulgar los famosos religiosos, porque esto te cubre de religiosidad. Cuando hablamos que en este universo, Dios sabe qué nos va a pasar. Él sabe si es que nos vamos desviados al camino del mal, qué nos pasa. Él sabe qué nos va a pasar si cogemos el camino correcto. Y tenemos que orar siempre que nos lleve por el camino correcto. Pero en otra vida, en otro universo, será distinto. ¿Sí me explico? Y hablamos de esto. ¿Sí? De que Dios va a permitir en todas las dimensiones llegar a que todos los que existimos lleguemos a la trascendencia. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, si aceptamos estas situaciones y despojamos de nuestro corazón la religiosidad, de que le digan, no puedo echar demonios porque no tengo la toga blanca, o no puedo echar demonios porque no tengo agüita bendita, tengo que irme al Vaticano a comprar una botellita de agüita bendita, si no estoy vulnerable. Uno es vulnerable porque, cuando les dije, las entes, las entidades, no luchamos contra sangre ni contra carne, sino contra huestes, ¿no es cierto? Ellos no tienen autoridad sobre nosotros, y con su lengua lo único que hacen es crear caos, pero no tienen autoridad como para. Pero hay gente que juega la ouija, hay gente que hace pactos, que hace brujerías, y al momento que comienza a entrar en ese campo, está abriendo, entonces está diciendo, Sata, paz, bienvenido seas.
Si ustedes quieren hacer eso, entonces, inclusive, hasta de lo que vemos. Claro. A veces yo me siento ahí, me pongo a ver una película y de pronto sale ahí una de horror. Voy a poner esa película y hay alguien que me dice, cuida tu corazón, Sí. cuida tu espíritu. Entonces, hasta de lo que vemos. Y eso no es religiosidad, es verdad. Sí. ¿Ya? Pónganse a ver una película de terror, pues de esas terribles, después vayan a su cuarto a orar. Esa imagen de tus máquinas ya están metidas en la mente, ya medio difícil ya sacarlo. ¿Se da cuenta? Ah, Y eso tenemos que tener en cuenta, y el corazón es lo que basta. sí. Hay mucha gente que dice, quisiera conocer al diablo, y ahí sí me daría cuenta que Dios existe. Y había un testimonio de una chica que había hecho un conjuro de brujería para entregar su alma al diablo. Se metió en un hueco que solo le veía el diablo, solo le veía el diablo, solo le veía el diablo. Y Dios ya se le olvidó. Y en su mundo solo era el diablo, no había más. Es como en la tierra, todos vemos lo que vemos, tan efímero, no nos damos cuenta que más de arriba está Dios. ¿Sí? Como la prédica que les di, que dijo, te golpeo la puerta y no me abres, o estoy delante de ti y no me ves. Entonces, para entrar a este tema, analicemos nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo? No por religiosidad. Por eso Dios dice, todo te es lícito, pero no todo. ¿Por qué? Somos seres de trascendencia, Una imagen me puede llevar de nuevo en retroceso Sí, ¿verdad? sí, porque de eso se vale. Pues tengamos mucho cuidado.